Buenos días, jóvenes. Hola, profesor, buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar. Buenos días, José Fernando. Vamos a iniciar nuestra clase que corresponde a la semana 6. La semana 6, jóvenes, vamos a trabajar ortografía 2. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hicimos ortografía 1, ¿no? Que es ortografía puntual. En la ortografía puntual hemos conocido, ¿no?, las reglas, la normativa del uso adecuado de los signos de puntuación. Jesly, buenos días. Entonces, el día de hoy en ortografía 2 vamos a trabajar la ortografía acentual. Vamos a conocer las diversas reglas y los diversos casos de reglas de tildación, fundamentalmente, ¿ya? Adicional a ello, vamos a trabajar la estructura de la sílaba, la concurrencia de vocales, donde tienen, creo que, mayores dificultades, por lo que yo percibo. En cada grupo que trabajo siempre se generan algunas pequeñas confusiones en el tema de concurrencia de vocales. El día de hoy, ese tema lo vamos a trabajar con fórmulas. Perfecto. Unas pequeñas fórmulas que las vamos a compartir. Y bueno, como ya es costumbre, pues jóvenes, ¿no? Yo en la semana les estoy facilitando la práctica, las claves y las PPTs de cada tema, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a iniciar compartiendo nuestra semana 6. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes, antes de iniciar? Bien. Entonces, ahí estoy compartiendo. Me confirman, por favor, si ya lo están visualizando. La PPT. Sí, profesor, sí se logra visualizar. Ya, muy amable. Muchas gracias. A ver, semana 6, ortografía 2. Primer punto que vamos a explicar, ¿ya? El primer punto que vamos a explicar es la sílaba. La sílaba. Y aquí quiero que tengan o presten bastante atención, porque la estructura en realidad es básica, ¿no? De repente la confusión va a ser cuando empecemos a ubicar los elementos, pero aún así, si tú te concentras, creo que no vas a tener dificultad. Es un tema básico, ¿ya? Toda sílaba tiene una estructura. Esa estructura está compuesta por dos grandes elementos, jóvenes. Tiene su cima vocálica y tiene su margen silábico. Toda sílaba, ¿ya? La cima vocálica está formada solo y únicamente por vocales. ¿Perfecto? Por eso se dice cima vocálica. Ahora, el margen silábico está formado solo y únicamente por consonantes. Entonces, eso es la primera diferencia que ustedes deben saber, ¿ya? La cima vocálica solo por vocales y el margen silábico solo por consonantes. ¿Perfecto? Dentro de la cima vocálica, a ver, ¿alguien está con su audio prendido, por favor? Decía, dentro de la cima vocálica, jóvenes, podemos encontrar dos elementos, el núcleo y la vocal marginal, ¿ya? Estos son los dos elementos que pueden estar dentro de una cima vocálica. ¿Perfecto? Y dentro del margen silábico podemos encontrar la cabeza y la coda, que son elementos del margen silábico. ¿Perfecto? Entonces, para hacerlo más práctico y tener mejor referencia de esta pequeña teoría, vamos a pasar a demostrarlo en un ejercicio, ¿ya? Quizás en un segundo o en un tercer ejercicio. Vamos. Yo tengo aquí la palabra estudiáis. ¿Perfecto?
separo en sílabas. Estudiáis. Esta palabra tiene 3 sílabas. Voy a analizar esta sílaba, la estructura solo de esta sílaba. Luego haremos el orden, ¿ya? Estudiáis. Todas estas vocales que están en rojo se llama cima. Todas, ¿ven? Todas estas. Esta es la cima de esta sílaba. La cima vocálica, porque está formada solo por vocales. Todo esto es la cima vocálica. ¿Ya? Porque esto es el nombre general, ¿cierto? Ya. Pero dentro de esta cima vocálica, que ya hemos identificado que son todas estas vocales, encontramos núcleo y vocal marginal. El núcleo siempre es una vocal abierta. En este caso, por ejemplo, la A es vocal abierta, la E es vocal abierta, la O es vocal abierta. Y las vocales cerradas son la I y la U. ¿Cuándo podría ser núcleo una vocal cerrada? Cuando lleva tilde. Pero si no lleva tilde, la vocal abierta, con tilde o sin tilde, siempre va a ser núcleo. En este caso, como hay 3 vocales, el núcleo de esta cima es la A, porque es la vocal abierta. Ese es el núcleo. Y el resto de vocales, I, son las famosas vocales marginales. Vocal marginal, vocal marginal. Entonces, si tú te das cuenta, en esta sílaba, la cima vocálica tiene núcleo y tiene vocales marginales. Si yo cojo esta sílaba, la sílaba tú, me voy a dar cuenta que solamente hay una sola vocal. Esta vocal es la cima. Pero como es una sola vocal, esta vocal también se convierte en núcleo. ¿Ves? Solamente es núcleo. No hay vocales marginales, porque esta vocal es única. Igual acá en la sílaba es, ¿no? Como hay una sola vocal, esta vocal es la cima vocálica, pero de manera específica la E es un núcleo. No hay vocales marginales en estas sílabas. ¿Cuándo vas a encontrar vocales marginales? Cuando en la sílaba hay 2 o más vocales. Pero si hay una sola vocal, solo será el núcleo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos analizada la cima vocálica, ¿no? Que tiene núcleo y tiene vocales marginales. Ahora nos vamos por el margen silábico, ¿no? En el margen silábico tenemos la cabeza y la coda. La cabeza es todo elemento que se va a ubicar antes del núcleo. Todo elemento consonántico, obviamente, ¿no? Toda consonante que se ubica antes del núcleo. Entonces acá me doy cuenta que la D es una consonante que está antes del núcleo. Por lo tanto, esta D es la famosa cabeza. Y le podemos poner incluso cabeza simple, porque es una sola letra. Porque hay algunas que van a ser cabeza compuesta, porque van a haber 2 letras. ¿Perfecto? Esta es cabeza simple. Ahora, la coda es el elemento que va después, el elemento consonántico que va después del núcleo. Entonces, ¿qué está yendo después del núcleo? ¿Qué consonante va después del núcleo? La S. Entonces, la S será una coda. Y ya está analizado, ¿eh? ¿Qué tiene esta sílaba? Esta sílaba tiene núcleo, vocales marginales, tiene una coda simple y tiene una cabeza simple. Así de sencillo. Nos vamos para este segundo ejercicio. Transporte. Yo voy a analizar la sílaba trans. Entonces, primero voy a ver la cima vocálica, ¿no? La cima vocálica solo es la A, ¿sí o no? Es la única que es vocal en esta sílaba, la cima vocálica. Muy bien, ya identifiqué la cima vocálica. Ahora, como es una sola vocal, entonces esa A se convierte en núcleo. Ese es el núcleo. ¿Tiene vocales marginales? No tiene, porque no hay otras vocales. Solo hay una vocal porque se convierte en núcleo, así directamente. Antes del núcleo, ¿qué tenemos? 2 consonantes, la T y la R. Antes del núcleo, la T y la R sería cabeza compuesta. A esto se llama cabeza compuesta, cuando hay 2 letras.
Cabeza simple se dice cuando hay una sola letra. Después del núcleo también hay dos letras, la N y la S. Esto es coda compuesta. Listo. ¿Ven? No es nada del otro mundo, jóvenes, ¿ya? Es sencillo. A ver, alguien que quiera colaborar en analizar la segunda sílaba de la palabra transporte. A ver, ¿quién me analiza por? A ver, rapidísimo. La sílaba por, ¿qué cosa tiene? A ver, una señorita, un caballero. ¿Qué tiene la sílaba por? Cabeza, núcleo y coda. Cabeza, núcleo y coda. Muy bien. ¿Ya? Siempre empecemos por el núcleo. ¿Ya? El núcleo es la vocal O. La cabeza simple es la consonante P. Y la coda simple es la consonante R. No hay nada más. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, en los exámenes te van a poner preguntas como: identifica la palabra que presenta sílabas con codas compuestas. Identifica la palabra que presenta sílabas con cabezas compuestas. O identifica la palabra que presenta vocales marginales, ¿no? Cuyas sílabas presentan vocales marginales. Entonces tú tienes que tener en cuenta esta teoría, ¿no? Para poder identificar qué palabra está presentando vocales marginales. Entonces yo me doy cuenta, ¿no? Las palabras cuyas sílabas tienen vocales marginales son aquellas, pues, sílabas que tienen dos o más vocales. Porque donde hay una vocal, no va a haber vocales marginales, ¿no? ¿Sí o no? Donde hay una sola vocal no puede haber vocales marginales, ¿no? Esta sola vocal es núcleo y punto. Pero donde hay dos o tres vocales, ahí sí vamos a encontrar las vocales marginales. ¿Ya? Esto sería el primer punto. Vamos por el siguiente, que también es relevante. Clases de sílabas. Imagina, ¿no? Que te pongan un pequeño texto de 3, 4 líneas y te pregunten, ¿no? En el siguiente texto, identifica las palabras que presentan sílabas trabadas. Sílabas trabadas. O te pueden poner una pregunta, ¿no? Identifica la alternativa que presenta una palabra con sílabas trabadas. Una palabra con sílabas trabadas. O con, ¿no? Con sílabas polilíteras. Entonces tienes que saber esta clasificación, ¿ya? A ver, empecemos. La primera clasificación responde a la mayor fuerza de voz. Cuando la sílaba tiene la mayor fuerza de voz, se dice sílaba tónica. Y cuando la sílaba tiene la menor fuerza de voz, se dice sílaba átona. ¿Estamos? Entonces, en la palabra examen, la sílaba que tiene mayor fuerza de voz es sa. Por lo tanto, esto es la sílaba tónica. Ahora, las sílabas átonas son las que tienen menor fuerza de voz. Entonces, aquí será la E y men. Estas son las sílabas átonas. ¿Ya? Entonces, la mayor fuerza de voz es la tónica. La menor fuerza de voz son las átonas. ¿Ya? Segunda clasificación, por la terminación de la sílaba. ¿Cómo terminan las sílabas? Si las sílabas terminan en vocal, se les llama sílabas libres. No te olvides. Por ejemplo, aquí la palabra político tiene 4 sílabas libres. ¿Por qué? Porque todas están terminando en vocal. ¿Te das cuenta? Todas terminan en vocal. Eso es sílaba libre. ¿Ya? A ver, pregunto, en la palabra examen, ¿cuántas sílabas libres hay? Repito la pregunta. En la palabra examen, ¿cuántas sílabas libres hay? 2. 2. Muy 1. bien. 2. E y sa. Porque E es vocal, pues, ¿no? Sa está terminando en vocal. Hay 2 vocales Sí, profesor. o 2 sílabas libres, ¿no? Listo. Ahora, sílabas trabadas se dicen
aquellas sílabas que terminan en consonante. A eso se les dice sílabas trabadas. Las que terminan en consonante. Mire, la palabra transformar tiene 3 sílabas trabadas. Porque cada una de sus sílabas está terminando en consonante. ¿Perfecto? ¿Ya? A ver, analicemos. ¿Cuántas sílabas libres tiene la palabra transporte? 1. 1. La que está terminando en vocal, ¿cierto? Y sílabas trabadas serán 2. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra transporte? La sílaba tónica. Tónica se dice a la sílaba que suena más fuerte. Por. Transporte. Este por es la mayor fuerza de voz que ostenta, ¿no? Entonces, esta es la sílaba tónica. Trans y T serán sílabas átonas, ¿ya? Te das cuenta que lo que estamos socializando en este punto es todo lo relacionado a la sílaba, nada más a la sílaba, ¿ya? Entonces ya sabes que es una sílaba libre, que es una sílaba trabada. Ya no te puedes confundir cuando te hacen alguna pregunta relacionada a este tema, ¿ya? Ahora, por el número de letras, la sílaba puede ser monolítera cuando tiene una sola letra. Polilítera cuando tiene 2 o más letras. En este caso, en la palabra aéreo, hay 3 sílabas monolíteras. ¿Ve? A, E y O. Esas son sílabas monolíteras porque están formadas por una sola letra. En el caso de la palabra constitución, tenemos 4 palabras polilíteras. Constitución. Acá hay 4 letras, acá hay 2 letras, 2 letras, 4 letras. Entonces, polilítera es que tengan de 2 a más letras. Eso es por la cantidad de letras. Esto es por la terminación de la sílaba. Y esto es por la fuerza de voz. ¿Ya? No te olvides. Perfecto. A ver, en la palabra transporte, ¿cuántas sílabas monolíteras hay? Ninguna. Ninguna, obviamente, no hay pues, porque las 3 son polilíteras, ¿sí o no? Las 3 son polilíteras, ¿ya? Entonces, hasta ahí, jóvenes, señoritas, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Porque ya este tema estamos concluyendo para pasar al siguiente. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Todo ok? Bien, vamos a avanzar entonces. El siguiente punto es concurrencia de vocales. Y lo voy a explicar solo y únicamente con fórmulas. ¿Ya? Ustedes saben que ya pues voy a compartirles estas PPTs, no se preocupen, ¿no? Y tan igual como yo explico, ustedes pueden entrenar con su hermano menor, con su compañero, su amigo, su vecino, qué sé yo, ¿no? Porque la mejor manera de que esta información yo me apropie, ¿no? De manera contundente es entrenando. ¿Y cómo puedo entrenar? Enseñando, pues. Tal como el maestro me está enseñando, yo también puedo enseñar a los demás, ¿no? Y de esa manera puedo estar haciendo el ensayo, ¿no? De este tema. A ver. Concurrencia de vocales. Porque la matriz es justamente la presencia de vocales, pues. Entonces, bueno, algunos dirán, profesor, cuando les diga cuál es la matriz para dominar estos 3, algunos dirán, profesor, tan sencillo. Sí, pero a veces algunos como no internalizan, se complican cuando vienen los ejercicios.
Esta es la matriz. Esta es la que estoy señalando, ¿ve? La que está en la parte inferior. Vocales abiertas y vocales cerradas. Si tú lo internalizas esto, lo tienes aquí. Vocales abiertas, A, E, O, ya lo tienes claro. Vocales cerradas, I, U. Esta es la matriz, porque si te das cuenta, todas las fórmulas están en función a vocal cerrada, vocal abierta. Vocal abierta, vocal cerrada. Vocal cerrada, cerrada. Vocal abierta, abierta. ¿Te das cuenta? Todas están en función a esta matriz. Entonces, jóvenes, señoritas, las vocales abiertas para este trabajo son 3. La A, la E y la O. Las vocales cerradas son la I y la U. ¿Ya? Ahora, una forma de no equivocarnos es, a ver, si yo les digo, pronuncien la vocal A cerrando la boca. Pronuncien la vocal A cerrando la boca. No se puede. A. Ahora, pronuncia la A abriendo la boca. A. ¿Te das cuenta? Por eso se dice abierta. E. Abro la boca, ¿ve? O. Abro la boca. Ahora, pronuncia la I abriendo la boca. Abre tu boca y pronuncia la I o pronuncia la U. ¿Se puede? No se puede, ¿no? Puede salir un sonido disforzado. Porque yo puedo abrir la boca y trato de disforzar. Y, ¿no? Puedo tratar de sacarlo, ¿no? Pero de manera natural, pues, ¿no? Pronunciar la I y la U. Si te das cuenta, cuando pronuncio la I, se cierra mi boquita. Cuando pronuncio la U, también se cierra mi boquita. Cuando pronuncio la A, se abre mi boca, ¿no? A, E, O, I, U. Entonces, las vocales abiertas, A, E, O. Vocales cerradas, I, U. ¿Ya? Entonces, esto es la matriz. Solo con esto voy a explicarte estos 3 puntos. ¿Mm? ¿Ya? Porque estos temas en los libros, en este último libro que me ha llegado, junto con el pedido de literatura peruana y universal, este libro me llegó, ¿ven? Gramática descriptiva y funcional. Esto es para maestros, ¿no? Conforme a las últimas propuestas gramaticales y ortográficas de la Real Academia de la Lengua Española. Es un libro de 500 páginas. ¿Mm? Entonces acá, este tema, jóvenes, el autor lo trata en más de 25 hasta 30 páginas. Solo este tema. En 25 páginas, imagínate. ¿No? La amplitud. Y yo te voy a explicar estos 3 puntos utilizando solo esta PPT y esta matriz. Por eso concéntrate. Hoy día tienes que aprender sí o sí este punto debe estar claro. No te puedes confundir. Porque yo siempre me planteo un objetivo. Cada vez que empiezo a dictar una clase a un salón, ¿no? A un grupo de estudiantes, me propongo que lo que tengo que explicar lo tengo que hacer con detalle, didácticamente, para que esa información quede consolidada, ¿ya? Entonces vamos a empezar. El diptongo lo vamos a relacionar con matrimonio, ¿perfecto? ¿Qué es un matrimonio? Es unión. Entonces, ¿qué es un diptongo? Es unión de 2 vocales. Es la unión de 2 vocales que forman una misma sílaba. ¿Perfecto? Eso es diptongo. Los especialistas utilizan otro nombre para el diptongo. Al diptongo le dicen homosilábico o también le dicen intrasilábico. Por eso te estoy dando estos nombres por si acaso. No vaya a ser que algún loquito, un maestro loco, quiera hacerles zapatear la cabecita poniéndoles el término técnico y no poniéndoles diptongo, ¿no? Perfecto, porque a veces ocurre eso, pues.
Porque le ponemos un nuevo término, ya pensamos que le hemos puesto un grado de dificultad al alumno. Y no es así, ¿no? El grado de dificultad debe estar en el ejercicio, no en el término. Pero hay algunos maestros que les gusta, pues, utilizar mucho tecnicismo, ¿ya? Por eso, por si acaso, te lo estoy poniendo. Al diptongo se le conoce como homosilábico o intrasilábico, ¿ya? Listo. ¿Cuántos diptongos hay en el castellano? Los diptongos en el castellano son 14. Y tú no necesitas memorizar. Como de repente te enseñaron en el colegio, ¿no? A ver, vas a memorizar los 14 diptongos. Señor, los 14 diptongos están acá. A ver, tu miradita acá, a la parte inferior. A, I, primer diptongo. I, A, segundo diptongo. E, I, tercer diptongo. I, E, cuarto diptongo. O, I, quinto diptongo. I, O, sexto diptongo. Aquí hay 6 diptongos. Combinar las vocales abiertas con la vocal cerrada I. Ahora, la vocal cerrada U con las vocales abiertas combinadas también me van a producir 6. Entonces acá tengo 6, acá tengo 6. 6 más 6, 12. Profesor, usted me dijo 14. Aquí está el 13. I, U, 13. U, I, 14. Esos son los 14 diptongos. A ver, un ejemplo con ahí. Paisano. Ahí está. Paisano. Ahí. Ese es el diptongo. Un ejemplo con IA. IA. Viajero. IA. Viajero. ¿Te das cuenta? Profe, un ejemplo con EI. Peine. Peine. EI. Un ejemplo con IE. Viejo. Viejo. ¿Eh? Ahora, requisito número 1. Esto yo lo explico a mis alumnos, porque esto debe estar claro. Requisito, cuando se combinan vocales abiertas más estas cerradas para que se produzca diptongo, escúchame bien, requisito es que las vocales cerradas nunca deben llevar tilde. ¿Estamos? Tú combinas estas vocales abiertas con estas cerradas y van a producirte diptongo todas, pero el requisito es que estas vocales cerradas, tanto la I como la U, no lleven tilde. ¿Estamos? No deben llevar tilde. Profesor, ¿y qué pasa si le ponemos tilde a la I o tilde a la U? Ya no se va a producir diptongo. Se va a producir hiato. Eso lo vamos a explicar luego. O sea, para que se produzca diptongo, la vocal I, la vocal U no deben llevar tilde. ¿Estamos? ¿Ya? Ese es el requisito. Si quiero hablar de diptongo. Entonces voy a empezar a explicar la clasificación. Los diptongos pueden ser crecientes, por eso le he puesto la C. Pueden ser decrecientes, pueden ser homogéneos o neutros. Repito, solo con fórmula no me te voy a enseñar esto. Los diptongos pueden ser crecientes, decrecientes, o pueden ser homogéneos o neutros. ¿A qué se dice diptongo creciente? Cuando primero está la vocal cerrada y después está la vocal abierta. Ahora, la vocal abierta puede llevar tilde o no puede llevar tilde. Eso no afecta al diptongo. Con la vocal abierta no te hagas problema. Puede estar con tilde o puede estar sin tilde. Eso no afecta al diptongo. Lo que puede afectar al diptongo es la vocal cerrada que lleva tilde. Por eso estoy diciendo bien claro. La cerrada en el diptongo no puede llevar tilde. No debe llevar tilde. Entonces, diptongo creciente, vocal cerrada más vocal abierta. Entonces acá yo tengo un ejemplo, ¿ve? Pandemia. Ah, acá está, ¿ve? La I es vocal cerrada, la A es vocal abierta. Ah, esto se llama diptongo creciente. Me doy cuenta que la I no lleva tilde, ¿ve? Porque es una cerrada, no debe llevar tilde para que se produzca diptongo. Decreciente es a la inversa. Primero la vocal abierta y luego la cerrada. Aquí está mi ejemplo. Neurona. La E es vocal abierta. La U es vocal cerrada. ¿Sí o no? Entonces es un diptongo
decreciente. Por eso te estoy diciendo que importante es que internalices vocales abiertas y cerradas, porque en los ejercicios tienes que estar ya totalmente claro cuál es abierta y cuál es cerrada, porque todo esto es fórmula nada más, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces esto es decreciente. Y diptongo homogéneo, o algunos le dicen neutro, es cuando la vocal cerrada I se une a la vocal cerrada U, o viceversa. Aquí la I, aquí la U, o viceversa, aquí la U y aquí la I. Eso es homogéneo. Observa acá, circuito. Aquí está el diptongo homogéneo, UI. O puede ser IU también, ¿no? ¿Cierto? Cuando yo digo ciudad, ciudad, ¿ve? Ciudad, IU. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué te enseño esto? Porque normalmente se enseña qué es el diptongo y ejemplos y punto, ¿no? Pero la clasificación a veces no. Ahora en los exámenes está viniendo mucho la clasificación del diptongo. Te ponen un pequeño textito de 2 o 3 líneas y te dicen, no, identifica en el siguiente texto cuántos diptongos decrecientes hay. O te pueden plantear la pregunta, ¿no? Identifica la alternativa que presenta una palabra con diptongo homogéneo. O identifica la alternativa que presenta la relación de palabras con diptongo homogéneo o neutro. Entonces tú tienes que saber esta clasificación. ¿Ya? Entonces ya sabes, ¿no? Diptongo es unión de dos vocales que forman una misma sílaba. Esa unión se da entre vocales abiertas y cerradas. O también se puede dar entre cerradas, ¿no? Pero la condición es que las cerradas no deben llevar tilde. Las cerradas no deben llevar tilde. Hay 14 diptongos. Tenemos 3 tipos de diptongos, los crecientes, los decrecientes y los homogéneos. ¿Ya? Ahora, algo especial que tengo que explicarte acá. Estás viendo aquí las palabras cui, ley, voy, soy, hoy, estoy y otras más. Aquí hay diptongos. Estas palabras tienen diptongo. Profesor, pero ¿dónde está la otra vocal? La Y, si suena como una vocal, entonces hay que considerar. Por ejemplo, acá dice QI. La Y está sonando como I. Ley está sonando como I. Voy como I. Y en todas. Entonces hay diptongo. Por ejemplo, QI será un diptongo homogéneo. UI, ¿sí o no? Ley será un diptongo decreciente, porque primero está la abierta y luego está la cerrada. Y así sucesivamente. ¿Ya? Estos casos sí presentan diptongo. Ahora vamos a ver otros casitos más. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabritas. De las 7 palabras, solo 3, las que están con rojito, tienen diptongo. El resto no. Entonces explicaremos por qué. Aquí yo tengo la palabra aguinaldo. Y miren, aquí está la U y aquí está la I. Ahora, pregunto al salón. ¿Por qué no hay diptongo aquí? Si está la U y está la I. Debería ser un diptongo homogéneo, UI. ¿Por qué no hay diptongo aquí? ¿Por qué no se considera esto como diptongo? ¿Alguien me puede decir? ¿Mm? Porque la U ya no suena como vocal. Perfecto, señorita. Muy bien. Porque la U no tiene sonido. Y como no tiene sonido es como si no existiera, pues. Nadie pronuncia aguinaldo. ¿Alguien dice aguinaldo? Nadie dice aguinaldo. Nosotros decimos aguinaldo. Solamente está sonando la I. Entonces hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que apresuradamente, acá está un diptongo homogéneo. No, acá no hay diptongo, porque la U no tiene sonido. Y lo dijo su compañera. ¿Ya? Entonces acá no hay diptongo. En el caso de vergüenza, ya es algo muy particular. ¿Ve? A la U se le ha puesto su diéresis.
La diéresis son los dos puntitos que permite recuperar el sonido de esta vocal U. Por eso nadie pronuncia vergüenza, sino decimos vergüenza. Aquí sí está sonando la U y está sonando la E. Este es un diptongo creciente, porque está primero la cerrada y luego la abierta. Aquí sí hay diptongo. En el tercero, cuando tú encuentras palabras con H, escúchame bien, ignora. Es como si no existiera. Mentalmente sácalo la H. Si yo saco la H, me queda la O y la I. Entonces, como la I es vocal cerrada y no está con tilde, debe producirse diptongo, ¿no? O I es acá un diptongo decreciente. Porque primero está la abierta y luego está la cerrada. ¿Ya? Aquí hay diptongo. En el caso de cigüeña ocurre lo mismo que vergüenza, ¿no? Porque cigüeña está sonando la U y está sonando la E. Diptongo creciente. Ahora, en la palabra juguete, la U y la E no producen diptongo porque la U no suena. Tú no dices juguete, sino tú dices juguete. Solamente la E está sonando, ¿eh? Entonces acá no hay diptongo. Igual en guerra, ¿no? Solamente la E está sonando. Igual en qué, solamente la E. Yo no digo guerra ni cue, sino digo qué y guerra. Entonces acá no hay diptongos. ¿Ya? Entonces, esta es la base que ustedes deben conocer del diptongo. Yo les voy a compartir toda esta PPT, no se preocupen, ¿ya? Para que esto les sirva como matriz. Yo he tratado de ordenar este tema porque, bueno, no necesitamos hacerlo complejo, más de lo que ya puede estar en un libro, ¿no? Porque ustedes se preparan y se matriculan en una preparatoria, en una academia, porque consideran de que los maestros, ¿no? Cada tema que explican, lo tienen que explicar con cierta metodología y con un grado de dificultad menor, para que ustedes puedan tener mayor comprensión, entendimiento y dominio. Y eso es lo que procuramos hacer siempre en cada clase, jóvenes, ¿ya? Porque si ustedes me ven dictando una clase ya en la universidad, ya no hago este trabajo como lo estoy haciendo con ustedes. Ahí el trabajo ya es, no, de otro nivel también, pues. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que empezar a desarrollar otras capacidades de reflexión, de crítica, ¿no? De investigación. Ya, en el caso de ustedes hay que facilitarles la información de manera adecuada. Bien, con respecto al diptongo, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Todo está bien? ¿Se comprende, se entienden estas pequeñas fórmulas? Sí, profesor. Ok, vamos para el hiato. Al hiato también se le llama adiptongo. Adiptongo, porque a en griego significa sin, o sea, sin diptongo. Hiato o adiptongo. Pero su nombre de especialistas es heterosilábicos o intersilábicos. No confundas, ¿eh? A los diptongos se le dice homosilábicos y a los hiatos heterosilábicos. A los diptongos se dice intrasilábico, interno, y hiato inter, separado, ¿no? Intersilábico. Listo. Entonces, al hiato, vamos a hacer una analogía, ¿ya? Al hiato lo vamos a relacionar con el divorcio. Si el diptongo es matrimonio porque es unión de vocales, el hiato es divorcio porque es separación de vocales. En el hiato se separan las vocales, no se unen. ¿Perfecto? Entonces, de separación. Y acá tenemos tres tipos de hiato. El hiato simple, cuando hay dos vocales abiertas, hay que separarme. Por eso digo, ¿cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. ¿Vas a utilizar permanentemente eso? El hiato acentual, cuando hay una vocal abierta y una vocal cerrada o viceversa, pero la cerrada debe estar con tilde. Ah, ¿ve? Lo que te decía, ¿no?
Si tú le pones tilde a la vocal cerrada, ya no puedes producir diptongo. Produces el hiato acentual. Entonces se tienen que separar esas vocales. Y la tercera es la vocal simple, vocal cerrada y vocal cerrada. Profesor, pero acá también dice cerrada y cerrada. Ah, es que en el diptongo es IU o UI. En cambio en el hiato es II, UU. O sea, vocales cerradas iguales. ¿Ya? Aquí II, UU. Este es un caso especial porque no hay muchas palabras tampoco en el castellano, ¿no? Pero lo consideramos como un caso especial. El hiato en realidad es simple y acentual. Estos son los que vienen más ejercicios. ¿Ya? Vocal abierta más vocal abierta. Observen acá el ejemplo, ¿ve? Poeta. La O es vocal abierta. La E es vocal abierta. Entonces, dos vocales abiertas se tienen que separar. Esto es el famoso hiato. Se separan. ¿Sí o no? Vocales abiertas. La fórmula está clara, ¿no? Esto es el hiato simple. Vocales abiertas se tienen que separar. Hiato acentual. Vocal abierta más cerrada. Si la cerrada está con tilde, se separa. Sangría. ¿Te das cuenta que la I está con tilde? Entonces acá la I tengo que separar de la A. Esto se llama el hiato acentual. Lo que algunos especialistas le dicen la famosa tilde robúrica. La tildación robúrica, ¿no? Cuando la vocal cerrada lleva tilde y provoca o fuerza la separación de las vocales. Tía. Baúl. Baúl, ¿eh? La U está con tilde, entonces debe separarse, ¿no? ¿Sí o no? Tenía, alegría, sequía. Bueno, hay tantas que terminan con IA, con tilde. ¿Perfecto? ¿Ya? Ese es el hiato acentual. Vocal abierta, vocal cerrada, o viceversa. Primero puede estar la cerrada y luego la abierta, pero el requisito es que la cerrada esté con tilde. Tiene que estar con tilde para que se produzca el hiato acentual. ¿Ya? Y luego el hiato simple especial es cerrada, cerrada iguales, ¿no? Cabe, ni lista. La H es como si no existiera, ya les dije. Quítale mentalmente la H que tengo. I. Dos vocales cerradas iguales se tienen que separar. En cambio, dos vocales cerradas diferentes se unen. UI y U son diferentes, se tienen que unir. En cambio, acá, vocales cerradas iguales. II, UU. A ver, un ejemplo con UU. Duumvirato. Duumvirato. Si existe el triunvirato, que es el poder de tres personas, que se concentra en tres personas, el duumvirato es el poder que se concentra en dos personas. ¿Ok? Entonces, es un caso especial. Ese es hiato, jóvenes. Ahora, cuando hay presencia de la H, ya les he dicho, es como si no existiera la H. Miren, y acá yo tengo la palabra alcohol. Quítenle la H. ¿Qué tengo? O y O. Dos vocales abiertas se separan. Rehuye. Quítale la H. Vocal abierta, cerrada. La cerrada está con tilde. Se separa. Bohemia. Quítale la H. O, E. Vocales abiertas. Se separan. Azar. Quítale la H. A, vocales abiertas. Se separan. ¿Eh? ¿Ya? Ese es el hiato, jóvenes. Entonces ya tenemos el diptongo. Ya tenemos el hiato. Casos muy especiales, ¿ah? Y vamos. Triptongo. Ya, algunos alumnos tienen la idea equivocada. Ya, triptongo es porque hay tres vocales. Entonces, donde hay tres vocales, triptongo. No, no siempre. Vamos a encontrar palabras que tienen tres vocales y no por eso hay triptongo ahí. El triptongo también tiene su requisito. ¿Ah? Por eso que muchos se confunden, ¿no? Cuando les preguntan, identifique la alternativa que presenta triptongo y las 5 palabras tienen tres vocales. Y uno dice, profesor, pero todos tienen tres vocales, todos tienen triptongo. No, el requisito es esto. Miren, primer requisito, esta fórmula. Esta es la fórmula del triptongo. Primero vocal cerrada,
al centro una vocal abierta con tilde o sin tilde, y luego otra vocal cerrada. Esta es la fórmula que primero debes fijarte para que definas si es o no es triptongo. Y el segundo requisito es que ninguna de las vocales cerradas deben estar con tilde. Eso es todo. Esos son los dos requisitos para que tú definas si es o no es triptongo. Repito, para que sea triptongo debe cumplir esta fórmula. Cerrada, abierta, cerrada. Segundo requisito, que ninguna de las vocales cerradas, ninguna debe estar con tilde. Ni esta, ni esta. Ahora, la abierta puede estar con tilde o puede estar sin tilde, eso no hay problema. Las cerradas no deben llevar tilde para que se produzca triptongo. ¿Qué pasa si una de estas cerradas lleva tilde? Se rompe el triptongo, pues ya no va a haber triptongo. Miren acá, ¿ve? Todas las palabras que están con rojo tienen triptongo y las que no, no hay triptongo, a pesar de que hay 3 vocales. Miren acá, ¿ve? Averiguaríais. El alumno ingenuo puede pensar que aquí hay triptongo, porque dice vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Ah, profesor, está cumpliendo la fórmula. Hay 3 vocales, acá hay triptongo. ¡No! Pregunto yo, ¿por qué no hay triptongo? ¿Alguien se ha dado cuenta o no? Porque la vocal cerrada lleva tilde. Perfecto, porque esta vocal cerrada está con tilde. ¿Y qué he dicho hace rato? El segundo Que requisito no. para que se produzca triptongo es que las cerradas no lleven tilde. Entonces, ¿cómo yo separo esto? A, B, ri, gua, ri, separo. Ais, se separó. Porque aquí he producido el famoso hiato acentual. Porque le he puesto tilde a la vocal cerrada. Se tiene que separar. Y la A con la I producen el diptongo decreciente. AI. No hay triptongo acá. Por más que tú digas, profesor, pero acá hay 3 vocales. Ya te estoy diciendo, pues, para que haya triptongo no necesariamente tienen que estar las 3 vocales. Tienes que cumplir los requisitos. Fórmula y que las 2 cerradas no lleven tilde. Demostrado, ¿eh? ¿Está bien? Demostrado. Acá, a ver. En deseáis, ¿por qué no hay triptongo? Solamente explicamos donde no hay triptongos, porque todo el resto tiene triptongo. ¿Por qué en la palabra deseáis no hay triptongo? Si hay 3 vocales, E, A, I. ¿Por qué no hay triptongo? Porque no cumple la primera regla. Muy bien, porque no cumple la primera regla, que es la fórmula. La regla, la fórmula es cerrada, abierta, cerrada. Yo me doy cuenta que la E no es cerrada, es abierta. Abierta, abierta y cerrada. ¿Dónde dice abierta, abierta y cerrada? Entonces eso no es la fórmula del triptongo. No cumple la fórmula del triptongo, ¿eh? Por más que haya 3 vocales, no hay triptongo acá. En creíais pasa lo mismo que el primero, ¿no? Averiguaríais, ¿eh? Igual está con tilde la vocal cerrada y eso rompe el triptongo. A ver, en quiero aparentemente está la vocal cerrada, cerrada, abierta. Igual no cumple la fórmula, ¿no? Pero no es solo eso, sino que en quiero la U no suena, no tiene sonido. Solo está sonando la I y la E. O sea que hay solo diptongo creciente. La U es como si no existiera porque no tiene sonido. Tú no pronuncias quiero, ¿no? Sino dices quiero. Y E nomás está sonando. Cambio en el resto, sí, ¿ve? Guaurina. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Y las cerradas están sin tilde. Triptongo. Estudiáis. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Las cerradas están sin tilde. Ya dije, la abierta puede estar con tilde o puede estar sin tilde. Eso no afecta al triptongo. Uruguay, vocal cerrada, vocal abierta y la Y que está funcionando como I, vocal cerrada. Uruguay, triptongo. Huayno, igual, vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Las cerradas están sin tilde. Ioides, cerrada, abierta, cerrada. Y las cerradas están sin tilde. Entonces hay triptongo. ¿Ya? Entonces, recordamos. El triptongo
primero debes respetar la fórmula. Cerrada, abierta, cerrada. 2, debes percatarte que las vocales cerradas no deben llevar tilde. No deben llevar tilde. ¿Ya? Listo. Esto es el tema que muchos alumnos me han dicho, profesor, bien complicado en mi colegio, profe, me confunde una cosa, otra. Ahora estamos tratando de explicarte de una manera muy concreta ya, jóvenes. Miren, es solo una PPT para poder armar todo esto. Y solo con fórmula. Todo el resto de ejemplos, todo eso sale de acá. Sale de acá, de esta fórmula. Ustedes me pueden plantear un ejemplo con vocal abierta y vocal abierta, de un hiato simple. Me pueden plantear un ejemplo de hiato acentual. No necesitas memorizarte los ejemplos, ¿no? Tú puedes plantear porque sabes que es una vocal abierta y cerrada con tilde, ¿no? ¿Está bien? Listo. Ese es el segundo punto, ¿ya? Entonces, el primer punto, hemos tratado la estructura de la sílaba y las clases de sílabas. Hay que repasar este tema. El segundo punto, hemos tratado sobre concurrencia de vocales. Y en la concurrencia de vocales se tratan 3 temas, ¿no? Los diptongos, los hiatos y los triptongos. Cada una con sus respectivas clasificaciones o sus requisitos. ¿Perfecto? Ahora vamos a pasar, a ver, ¿a qué punto? Ya, a la tildación general. ¿Ya? Cuando te preguntan en el examen, ¿no? ¿Cuántas palabras llevan tildación general? Cuando te dicen tildación general, se están refiriendo a la tildación de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. A eso se llama tildación general. Entonces, si te dicen aplicando la tildación general, identifique cuántas palabras deben llevar tilde. Entonces, solamente tú tienes que aplicar ahí la tildación de las palabras agudas, de las palabras graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Pero vamos a empezar por una matriz, ¿ya? Para que se entienda mejor esto. Toda palabra tiene una sílaba tónica. Y de acuerdo a dónde se ubica la sílaba tónica, podemos definir qué tipo de palabra es, ¿no? Si es una palabra aguda, si es una palabra grave, todo depende de la sílaba tónica, dónde se ubica. Si la sílaba tónica se ubica en la última sílaba, entonces será una palabra aguda. Si la sílaba tónica se ubica en la penúltima sílaba, será una palabra grave. Si la palabra tónica o si la sílaba tónica se ubica en la antepenúltima, como es el caso de esta palabra científico, entonces la palabra será una esdrújula. Por ejemplo, científico es una palabra esdrújula, porque la mayor fuerza de voz está en su antepenúltima sílaba. Última es aguda, penúltima es grave, antepenúltima es esdrújula y tras antepenúltima es sobresdrújula. Yo me doy cuenta que aquí la antepenúltima es la sílaba tónica. Entonces, esta es la palabra esdrújula. O sea, primero tengo que saber identificar qué tipo de palabra es para poder yo aplicar las reglas de tildación que ahorita te voy a enseñar. Porque si no sé identificar si es o no es una palabra aguda o grave, no voy a poder aplicar las reglas de tildación. Observen acá, ¿ve? Las sílabas se cuentan de aquí para aquí, no de aquí para aquí. Esta es la última sílaba, esta es la penúltima, esta es la antepenúltima y esta es la trasantepenúltima. Si la sílaba tónica está en la última sílaba, como aquí en la palabra corrupción, entonces será una palabra oxítona o conocida también como aguda. Corrupción es una palabra aguda, porque su sílaba tónica está en la última sílaba. Si la sílaba tónica está en la penúltima, como la palabra difícil, esto es una palabra paroxítona o también conocida como grave o llana.
sílaba tónica está en la antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, como ocurre en el caso de la palabra político, entonces será una proparoxítona, o conocida también como esdrújula. Y si está en la tras antepenúltima, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima será una palabra superproparoxítona o sobreesdrújula. ¿Te das cuenta acá las sílabas tónicas, ¿ve? Está el último, está en el antepenúltimo, o perdón, último, penúltimo, antepenúltimo y tras antepenúltimo. Aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. ¿Está bien? A ver, voy a preguntar. La palabra aéreo. ¿Qué tipo de palabra será? A ver, primero identifiquen dónde está su sílaba tónica y de acuerdo a eso me dicen. La palabra aéreo, ¿qué tipo de palabra es? Aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. Primero, tienen que entrenar eso. Aéreo, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. Esdrújula. Ya, a ver, vamos a verificar. En el chat, ¿ya? A ver, vamos a escribir en el chat cómo se debe separar la palabra aéreo. A ver, voy a utilizar A, E, E. Sí es la separación. Porque dos vocales abiertas se separan. Dos vocales abiertas se separan. Me estoy cumpliendo la regla del hiato. Este es el hiato simple, ¿cierto? Muy bien. A, E, R, O. Última, penúltima, antepenúltima. Es más, incluso esta sílaba está con tilde, ¿eh? Eso quiere decir que esta es la sílaba tónica. Última, penúltima, antepenúltima. Cuando la sílaba tónica está en la antepenúltima, esta es una palabra esdrújula. Es una palabra esdrújula. A ver, vamos por la siguiente palabra. Asociación. ¿Qué tipo de palabra es asociación? Aguda. Aguda. Muy bien. Claro, ¿no? Yo separo así, ¿no? Asociación. Me doy cuenta que aquí está la mayor fuerza de voz. Entonces, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, entonces es una palabra aguda. ¿Ya? ¿Por qué primero tenemos que entrenar eso? Porque lo primero que yo tengo que saber es qué tipo de palabra es para recién aplicar la regla de tildación. Entonces, empezamos. ¿Ya? Ya que sabes ahora que si la sílaba tónica está al final es aguda, que está en la penúltima es grave, que está en la antepenúltima es esdrújula y si está en la tras antepenúltima es sobreesdrújula. Entonces, vamos por la primera regla de tildación general. Tildación de palabras agudas. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en las consonantes N, S o vocal. Cuando terminan en las consonantes N, S o vocal. Miren, corazón es una palabra aguda porque su sílaba tónica está en la última sílaba, ¿no? Entonces, corazón es aguda. Está terminando en N. Entonces, debe llevar tilde porque la regla dice así, la regla es clara, ¿no? Las agudas que terminen en la consonante N deben llevar tilde. Y ahí está, ¿ve? Corazón está terminando en N, por eso lleva tilde. Ahora, las agudas también deben llevar tilde si terminan en la consonante S. Mírenme, anís está con tilde, porque está terminando con S, esa palabra aguda. Las palabras agudas también deben llevar tilde cuando terminan en vocal. Café
Está terminando en vocal. Y es una palabra aguda. Entonces debe llevar tilde. Debe llevar tilde. Entonces, esa es la regla. Esa es la regla, jóvenes. ¿Ya? Ahora vamos por la segunda regla. Las palabras graves. Las palabras graves o llanas, o conocidas también como paroxítonas, llevan tilde solo cuando terminan en cualquier consonante menos NS o vocal. O sea, ¿cómo entiendo esta regla? Si las graves están terminando en N, o están terminando en S, o están terminando en vocal, no se le pone tilde. Pero si las graves terminan en otras consonantes que no sea NS o vocal, como R, L, X, ¿no? Llevan tilde. Carácter es grave, está terminando en R, debe estar con tilde. Inútil, está terminando en L, debe tener tilde. Tórax, está terminando en X, debe llevar tilde. Pero si estas palabras terminarían en N, S, vocal, las graves no llevan tilde. ¿Perfecto? Entonces, vamos por la preguntita del millón. La palabra examen, ¿lleva o no lleva tilde? ¿Qué dicen, chicos? La palabra examen, ¿lleva o no lleva tilde? Vamos, chicos. Ya me estoy sofocando. A ver, ¿qué dicen? No. No. Juliana dice no. ¿Qué dice el resto? Juliana dice, profesor, examen no lleva tilde. ¿Qué dice el resto? No escucho. ¿Nadie más quiere participar? Ya, Jesly dice no. Maciel dice no, no lleva tilde. Muy bien. Ya, parece que están aceptando la respuesta de su amiga Juliana. Muy bien. Ya, ¿alguien me va a decir por qué no lleva tilde? Porque es grave o llana y sería. Muy bien. Perfecto. Esa es la única justificación. Profesor, la palabra examen, su mayor fuerza de voz está en la penúltima. Examen, penúltima. Es una grave o llana. Y no lleva tilde porque está terminando en N. Porque así dice la regla, ¿no? Las graves llevan tilde solo cuando terminan en cualquier consonante, menos N, S o vocal. O sea, si terminan en N, S o vocal, no deben llevar tilde. Examen está terminando en N. Por eso no lleva tilde. Pero he visto permanentemente que le ponen tilde a la palabra examen, ¿eh? Le ponen tilde. Y no debe llevar tilde, joven. Porque ahí está la regla, ¿ves? La regla te está demostrando. O sea, la regla no tiene por qué pasarse por alto, ¿no? Examen grave, está terminando en N, no debe llevar tilde, pues, señor. ¿Ya? Ahora, ¿y qué podemos decir con respecto a exámenes? ¿Lleva o no lleva tilde? Sí, ya no es grave. Por supuesto, exámenes ya no es una palabra grave, ya no es. Es una palabra esdrújula. Entonces, regresamos a la regla. La regla de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. No, no te vas a hacer problema. ¿Qué dice la tildación general de esdrújulas y sobresdrújulas? Todas las esdrújulas, todas las palabras sobresdrújulas llevan tilde sin excepción.
O sea, si la palabra es esdrújula, o si la palabra es sobre esdrújula, debe llevar tilde. Miren acá, científico, debe llevar tilde porque es esdrújula. Político, debe llevar tilde porque es esdrújula. Préstamelo, debe llevar tilde porque es sobre esdrújula. O sea, las esdrújulas y las sobresdrújulas llevan tilde sin excepción. Todas, en el castellano. Todas. Ahora te das cuenta que solamente vas a luchar con la regla de la aguda y la regla de la grave. ¡Qué sencillo! Eso es tildación general, pues, jóvenes. Eso es tildación general. ¿Ya? Ahora, miren, ve, acá yo tengo de las agudas, ¿no? Corazón, anís, café con tilde, corresponden a la regla. De las graves, carácter, inútil, tórax, llevan tilde porque están terminando en otras consonantes que no es N, ni S, ni vocal. En esdrújulas, todas, ¿no? Por ejemplo, lágrima, púrpura, lámpara, ¿ve? Todas son esdrújulas, todas están con tilde. En las sobresdrújulas, explícanoslo, cuéntaselo, tráemela. Todas son sobresdrújulas, por eso deben llevar tilde. A ver, aquí dice casos especiales. A ver, ustedes que son observadores, con agudeza. ¿Alguien me puede explicar en qué consisten estos casos especiales? A ver, hay algo, por eso dice caso especial, ¿no? A ver, ¿cómo explicaríamos estos casos especiales? ¿Alguien se dio cuenta o no? A ver, verifíquenlo, obsérvenlo con cuidado, esa parte final. Cuando se dice caso especial, quiere decir que son palabras que no se sujetan a estas reglas. Yo considero así, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Porque dice, son casos especiales, pues. Se dicen casos especiales, jóvenes, porque si me doy cuenta, estas palabras están terminando en doble consonante, que es un caso único en algunas palabras, ¿no? Porque la mayoría terminan en una sola consonante o en una vocal, ¿no? Pero estas palabritas terminan en doble consonante, ¿ve? Robots, bíceps, records, incluso con 3 consonantes todavía acá, ¿ve? Tríceps. Cuando las palabras terminan en doble o triple consonante, no se ajustan a estas reglas. Miren, y voy a explicar por qué. Robots, ¿qué es? ¿Aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula? ¿Qué es para ustedes? Robots, a ver, por la pronunciación. ¿Tú dices robots o tú dices robots? Aguda. Ah, es una palabra aguda. Y está terminando en S. ¿Debería o no debería llevar tilde? Pregunto, es aguda, está terminando en S. ¿Debería o no debería llevar tilde? Debería, pero termina en doble consonante. Claro, muy bien. Debería llevar tilde, pero no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es un caso especial. ¿Y por qué es un caso especial? Porque está terminando en doble consonante. ¿Ya? Por ejemplo, en esta palabra no se aplica la regla. A pesar que está cumpliendo el requisito de ser aguda y terminando en S, no se le pone tilde. Ahora vamos acá, ¿ve? Bíceps. Bíceps. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Grave, muy bien. Y está terminando en S. ¿Debería o no debería llevar tilde? No debería. No debería, pero está con tilde. ¿Por qué? Porque es un caso especial. ¿Se entiende, no? Estos son casos especiales donde las reglas no se ajustan. Son unas cuantas palabritas, pues no son todas, pues. Y son especiales porque justamente son palabras que terminan con doble o triple consonante. Por eso no se ajustan a las reglas de tildación general. ¿Ya?
Entonces, esas son las reglas de tildación general, ¿ya? Vamos terminando ya esta parte. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Con toda confianza, jóvenes. ¿Todo bien? Ya, me preocupo ya cuando no preguntan, ¿ah? O todo está muy bien, o es todo lo contrario. Todo claro, profesor. Ya, muy bien. A ver, antes de continuar, porque vamos a entrar a tildación especial, ya que yo tengo 4 casos: tildación diacrítica, tildación enfática, tildación robúrica y tildación de palabras compuestas. A ver, antes de entrar a ese tema, me estaba olvidando. Voy a mandar el día de hoy por la tardecita ya la invitación oficial para la entrega de libros. He hecho un pedido especial también para mis colegas, ¿no? De todos los colegios acá de Huancayo. He aprovechado ese pedido, este libro de gramática descriptiva y funcional, ¿eh? Es un señor libro, ¿eh? Está todos los temas: fonética, fonología, sintaxis, semántica, morfología, morfosintaxis, ortografía, ortología, ortoedia, lexicología, terminología y bueno, todo lo que tiene que ver con la ciencia lingüística, ¿no? He aprovechado de pedir pues para mis colegas, no solamente de la institución, sino también de otras instituciones. Y los que se han inscrito solo para los libros de literatura peruana y universal, les voy a mandar hoy día en la tarde ya la fecha exacta, el lugar exacto y la hora exacta. O sea, no voy a darles una hora, ¿no? Para que recojan su libro, ¿no? Ya me daré mi tiempito y les esperaré pues de 3 a 4 horas, ¿no? En ese lapso, en el horario que voy a poner, en ese lapso pueden venir a recoger sus libros, los que se han inscrito. No hay necesidad que puedas venir tú de manera personal. Puedes mandar a algún familiar solamente a recoger el libro. Va a ser en un lugar céntrico, no se preocupe, ¿ya? Entonces, hoy día mando ya de manera oficial el lugar, el día y la hora que van a recoger sus libros, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Por A o B, ¿no? Hemos pedido unos 20 libritos más adicionales, por si acaso. Si es que de repente algún alumno no se ha inscrito y se puede acercar, ¿no? Puede tener la suerte de que tenga todavía su libro de literatura peruana o literatura universal, ¿ya? Que se me estaba olvidando con respecto a este tema. Se me estaba yendo algo. Quería hacerles alguna pregunta. ¿Cuándo tienen su examen de puntos ustedes? ¿Tienen ya la El fecha? 22, ¿Cuándo es el examen de el 20, puntos? el 22 de este mes. El 22. ¿Y este 8 qué tienen? Este 8, sábado 8. ¿Tienen algún examen este sábado 8? No, maestro. Ya, todo está tranquilo entonces. O sea, este sábado 8 tranquilo. Ya, muy bien. Bien, jóvenes. Vamos a pasar entonces al siguiente bloque, ¿ya? Mañana nos vamos a concentrar en la práctica. Ya ustedes tienen en la plataforma, ojo, ya ustedes pueden estar revisando. Hay chicos que incluso hasta lo imprimen, ¿no? Y empiezan a trabajar como debe ser el material antes de que el maestro pueda empezar a socializar las respuestas. Y esos son los alumnos que se autoevalúan, porque se anticipan. Yo ya les dije, hay una pequeña diferencia, pero para mí no es pequeña, sino es una diferencia sustancial entre el alumno ordinario y el alumno extraordinario, ¿no? El ordinario no tiene el extra, ¿te das cuenta? Extra quiere decir hacer algo más. Si el maestro me dejó para resolver 10 ejercicios,
El ordinario cumple con desarrollar esos 10 ejercicios y listo, quedó ahí. En cambio, el extraordinario se agrega solito 5 más. Incluso en el tema laboral. El ordinario cumple su horario. Es más, incluso está mirando a cada rato que cumpla su hora, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros es distinto, ¿no? Porque tenemos que estar chequeando la hora porque si no perjudicamos al siguiente maestro, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir nuestras horas como debe ser. Si no, igual, pues nos extendemos, ¿no? Pero aquí hay un horario de muchos maestros, de muchos cursos, entonces tenemos que respetar, tenemos que manejar bien nuestro trabajo. Pero en cambio hay personas en el tema laboral, pues trabajan 5 o 6 horas corridas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el ordinario cumple sus horas, ¿no? Si le han asignado de lunes a viernes 6 horas cada día, cumple sus 6 horas y se va. En cambio, el extraordinario cumple sus 6 horas y se puede quedar incluso una horita más o una horita y media más porque él quiere cumplir su trabajo como debe ser. Entonces acá hay una diferencia, ¿no? Entre ser eficaz y ser eficiente. Ustedes tienen que buscar eso permanentemente, jóvenes, ¿ya? Yo les digo por tema de experiencia. La seguridad laboral o la estabilidad laboral ya no existe en estos últimos tiempos. Ya no existe en el sentido de que una norma, una ley te ampara, ¿no? Para que tengas estabilidad laboral. La estabilidad laboral lo garantizas tú con tu trabajo. Si cumples tu horario, si realizas bien tu trabajo, ¿no? Si eres responsable, si eres resiliente, si eres empático, si haces un trabajo en equipo, no un trabajo de grupo, eh, si realizas un trabajo de interdependencia, uy, te van a estar llamando a cada rato. Es más, te van a querer asegurar en el trabajo. ¿Qué dueño de una empresa quiere perder a un profesional eficiente y eficaz? Nadie, pues. ¿Ya? Entonces, busquemos eso, la eficiencia y la eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre ser eficiente y eficaz? ¿Mm? ¿A qué se dice persona eficiente y a qué se dice persona eficaz? Eficiente es el que hace bien su trabajo. Eficaz es el que obtiene resultados de su trabajo. ¿Mm? Esa es la eficacia. La eficacia es cuando obtienes resultados y eficiente es cuando haces bien tu trabajo. Entonces, obviamente, el que hace bien su trabajo va a obtener un buen resultado, ¿no? Entonces, el eficiente siempre va a tender a ser eficaz, lógicamente. Ahora, entre un trabajo, entre un alumno o un hombre ordinario, extraordinario, la diferencia entre ser independiente, dependiente y interdependiente, lo más complicado en estos últimos años es ser interdependiente. Y ese es el gran reto que ustedes tienen que asumir. Porque ser un profesional independiente, yo tomo mi decisión de hacer mi propia empresa, mi propio trabajo, mi propio horario. Eso no es complicado. Ser independiente no es complicado. Ser dependiente, peor, pues, ¿no? Más fácil. Me pongo al servicio de otras mentes, de otros cerebros. Cumplo un horario que me establece. Pero ser interdependiente, ese es el gran reto y eso nos falta, ¿no? Interdependiente quiere decir en que empezamos a trabajar en función al resto. Mi trabajo suma para el trabajo que hace la otra oficina, la otra oficina, la otra oficina, la otra oficina. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, aspiremos a eso, jóvenes. Pasemos entonces al punto de la tildación especial. Ahí tenemos, ¿eh? Tildación especial. Ahora, muchos dicen, profesor, ¿qué diferencia hay entre tildación y acentuación? Pues nadie me ha preguntado. En este salón preguntan demasiado. Parece que tuvieran un micrófono incorporado, ¿no? Nadie se ha dado el tiempito de decir, profesor, usted habló de acentuación y habló de tildación. ¿Cuál es la diferencia?
La acentuación tiene que ver con el acento. El acento es la mayor fuerza de voz. Todas las palabras en el sistema castellano tienen acento. Todas, absolutamente todas. Si yo digo, por ejemplo, silla, tiene acento. La mayor fuerza de voz de silla es sí y ya. Entonces, sí. Eso es el acento. O sea, la mayor fuerza de voz. Pues todas las palabras tienen acento. Pero tildación viene de tilde. Esa rayita oblicua. ¿No? Ese signo gráfico que ponemos sobre una vocal. Lo que los especialistas le llaman como vírgula. Entonces, la tildación solo tienen algunas palabras que se someten a las reglas. Entonces, el acento lo tienen todas las palabras del castellano. La tilde, algunas palabras que se someten a ciertas reglas. Por ejemplo, si yo digo cuaderno, ¿tiene acento o tiene tilde? La respuesta, tiene acento, profesor. Porque una de sus sílabas suena fuerte, pero no tiene tilde. ¿Ya? Ahora, a la tilde, algunos que nos quieren pues confundir, complicar la vida en el examen, a la tilde no le ponen así, ¿no? Tilde, sino le ponen acento ortográfico. ¿Ya? Te ponen en el examen. ¿Cuántas palabras en el siguiente fragmento presentan acento ortográfico? Cuando dicen acento ortográfico, te están diciendo de la tilde. Pero si te dicen acento prosódico, te están diciendo solamente de la fuerza de voz. ¿Está bien? Entonces, esos conceptitos hay que tenerlos claro, ¿ya? Hay que tenerlos claro. Entonces, vamos por la tildación especial. La tildación diacrítica. Empezamos. Se dice diacrítico porque estas palabras que pueden ser monosílabas o polisílabas son palabras que presentan doble, ¿no? O sea, dos o más funciones gramaticales. Por eso se dice diacrítico. Tienen dos o más funciones gramaticales. Porque, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Dice, las palabras monosílabas nunca llevan tilde. Nunca. A excepción, ahí dice algo, ¿no? A excepción de estos casos, ¿ve? Porque estos casos sí van a llevar tilde. Pues dice, a excepción. Por ejemplo, fe es un monosílabo. No le puedo poner tilde, pues, porque no está dentro de estos casos. ¿Eh? Fe. Pero algunos le ponen fe, tilde le ponen. Dice la regla, señores. Los monosílabos nunca llevan tilde, a excepción de estos casos, que voy a explicar sus funciones gramaticales. Cuándo llevan tilde y cuándo no llevan tilde. Por eso se llama diacrítico. ¿No? Entonces, empecemos con tú. En el castellano hay tú con tilde cuando se refiere al pronombre personal, segunda persona. Y hay tú sin tilde cuando se refiere al adjetivo posesivo. Y podemos recordar, tú con tilde cuando es pronombre tiene que estar cerca de un verbo, ¿sí o no? Tú sin tilde si es adjetivo posesivo debe estar cerca de un sustantivo, nada más. Cuando yo digo, no, tu celular, tu cuaderno, tu novia. ¿Te das cuenta? Ahí está cerca de un sustantivo. Ahí no va a llevar tilde, porque es un adjetivo posesivo. ¿Ves? Esa es su función gramatical. Pero si yo digo, tú cantas, tú bailas, tú lloras, tú viajas, está cerca de un verbo. Como está cerca de un verbo, ¿qué será tú? Pronombre
Nada. Y si es pronombre personal, debe llevar tilde. Es el primer caso. Que podemos seguir jugando con el verbo y el sustantivo, ¿no? Como cuando te expliqué los determinantes, ¿te acuerdas? Entonces eso hay que trabajarlo. Si yo digo, no, tú reflexionas durante toda la semana. ¿Lleva o no lleva tilde? Lleva tilde. Claro, porque es un pronombre personal. ¿Y cómo me doy cuenta que es pronombre personal? Porque está cerca de un, porque está Verbo. cerca de un Verbo. 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 Claro, porque está cerca de un verbo. Por eso es pronombre personal. ¿Se acuerdan cuando les dije los determinantes, no? Hay una sola diferencia, jóvenes. Si está cerca de verbos, van a ser pronombres. Si están cerca de sustantivos o adjetivos, van a ser simplemente determinantes. Y eso podemos aplicar acá también, pues. Y la gramática es amplia, riquísima, ¿no? Para conocer nuestro uso y manejo correcto de nuestra lengua castellana. Pero hay que empezar a entender todas las disciplinas de la ciencia lingüística. ¿Ya? Él lleva tilde cuando es pronombre. No lleva tilde cuando es artículo. Igual, acá juego con el verbo y con el sustantivo. Nada más. Si yo digo, él entrega los libros a sus alumnos. ¿Lleva o no lleva tilde? Sí, lleva tilde. Claro, porque está cerca de un verbo, maestro. Entonces, él es un pronombre personal, por eso debe llevar tilde. Pero si yo digo, el jardín está abandonado. ¿Lleva o no lleva? No lleva. No, porque está cerca de un sustantivo. Jardín es sustantivo, no es verbo. Pues no debe llevar tilde, ahí es artículo. ¿Eh? Se juega. ¿Ya? Listo, vamos por el siguiente. T, con tilde. Ya, aquí cambia ya. T con tilde, cuando es sustantivo, se refiere a ese matecito que nosotros tomamos, ¿no? En las tardecitas, ¿no? Casi calientito, el té. Y el té sin tilde es pronombre. Entonces, si es pronombre va a estar cerca de un verbo, ¿no? ¿Sí o no? Té con tilde, sustantivo, el mate, para tomar. Por favor, me da un té de mate. Un té de mate. Un té, es para tomar. Pues yo digo, te espera en la esquina. Te espera, está cerca de un verbo, ahí es pronombre, no lleva tilde. Este es un caso especial del té que no lleva tilde. Cuando está, ¿se acuerdan del metecenos? Metecenos. Esos son pronombres porque están cerca de un verbo, pues. El me, el te, el se, el nos. Y están sin tilde porque son pronombres, ¿ya? ¿Ya? Se con tilde cuando se refiere al verbo saber y al verbo ser. El verbo sé, saber. Solo sé que nada sé. En los dos casos debe llevar tilde porque se refiere al verbo saber. Solo sé que nada sé. Pero si yo digo, sé prudente en lo que tú dices, sé prudente se refiere al verbo ser. Por lo tanto, debe llevar tilde. ¿Eh? Cuando se refiere al verbo ser o al verbo saber, debe llevar tilde este monosílabo. Pero si es un pronombre personal, ahí no lleva tilde. ¿Ya? Mi con tilde, mi sin tilde. Mi con tilde cuando es pronombre personal. Trajeron esto para mí. Ahí le pongo tilde porque es pronombre personal, primera persona, ¿no? Ese mí es equivalente a yo, pues. Trajeron esto para yo, no digo, sino para mí, es su equivalente, ¿ya? Su equivalente de la primera persona yo. Mi sin tilde
cuando es un adjetivo posesivo. Mi cuaderno, mi celular, mi pelota, mi libro, ¿no? Posesivo. Ahora, mi sin tilde también puede ser cuando es un sustantivo. Profesor, ¿y cuándo es un sustantivo mi? Cuando se refiere a la nota musical, pues, do, re, mi. Interpretó en mí la melodía. Entonces ahí me estoy refiriendo a la nota musical, pero no le voy a poner tilde, no. Interpretó en mí y le voy a poner tilde. Ahí no se está refiriendo a la primera persona, se está refiriendo a la nota musical. Interpretó en mí la melodía. En mí quiere decir en la nota mi. Eso es, hay que tener cuidado. De con tilde, del verbo dar, del verbo dar. De sin tilde, preposición. Yo digo, no, espero que dé un buen examen. Ahí debe llevar tilde porque se refiere al verbo dar. Espero que dé un buen examen. Ella vino de la selva. Ese de la selva, eso es preposición nada más. No debe llevar tilde. Sí con tilde, cuando es afirmación. Sí, iré a tu fiesta. ¿Ve? Es afirmación. Sí con tilde cuando es pronombre. Para sí, pronombre personal. Sí sin tilde cuando es condicional. Cuando es condicional. Si me entregas tu libro, te enseñaré las fórmulas. Sí, está poniendo una condición. Pero también sí sin tilde cuando es nota musical. Pues do, re, mi, fa, sol, la, si. También nota musical. No lleva tilde. Más con tilde cuando es adverbio de cantidad. Más. Entrégame más cariño, por favor. Más cantidad, ¿no? Entrégame más implementos para el trabajo. Cantidad. Y más sin tilde cuando se refiere a pero. Llegó tarde, mas no se disculpó con los invitados. Pero no se disculpó con los invitados, ¿eh? Sin tilde. El que con tilde es pregunta y el que sin tilde es relativo. Listo. Esos son los monosílabos, chicos. ¿Ya? Con tilde y sin tilde. Con tilde y sin tilde. Hay que conocer eso. Ahora, en los polisílabos, ahí está ya especificado cuándo debes aplicar. Aún con tilde cuando es equivalente a la palabra todavía. Aún sin tilde cuando es equivalente a la palabra hasta o siquiera. O inclusive, ¿no? ¿Ya? ¿Con qué? Cuando es una pregunta. Con qué, sin tilde, cuando es reemplazado por la expresión con el cual. Y el con qué unido sin tilde cuando se reemplaza con la expresión así que. Solamente tienes que trabajar con estas equivalencias, por favor. Y luego el caso del por qué, ¿no? ¿Por qué separado con tilde cuando es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no me hiciste caso? Es una pregunta. ¿Por qué separado sin tilde cuando puedo reemplazar por el cual? Si yo digo, no, el motivo por qué te visito, te lo explico mañana. Entonces, el motivo por el cual te visito, te explico mañana. Por el cual, ¿ve? Entonces, escribo con separado sin tilde. Porque unido con tilde, cuando se reemplaza con motivo o razón. No entiendo el porqué de tu molestia. No entiendo el motivo de tu molestia, ¿ve? Entonces, unido con tilde. Y el por qué unido sin tilde cuando es una respuesta. Esos son los polisílabos. ¿Ya? Vamos con la tildación enfática. Se dice tildación enfática porque estas palabras, ¿con quién? ¿Con qué? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde?
quién, cómo, cuál, qué. Si van entre signos de interrogación o signos de exclamación, obligatoriamente tienen que ir con tilde. ¿Por qué? Porque se pronuncian con énfasis. Eso viene de enfático, ¿no? Énfasis. Una cosa es decir con quién y otra cosa es decir con quién, con qué, a dónde. Es énfasis, pues. ¿Ya? Entonces, estas palabras, si van entre signos de interrogación o exclamación, obligatoriamente deben ir con tilde, porque su pronunciación es con énfasis. ¿Perfecto? Ahora, si no tuvieran signos de interrogación o exclamación, igual se pueden poner tildes siempre en cuando sigan pronunciándose con énfasis. Por ejemplo, si yo digo aquí, dime, ya no le pongo signos de interrogación, ¿ve? Dime a dónde fuiste el día de ayer. Entonces, ¿ve? Dime a dónde. Sigue siendo enfático. Entonces, sin necesidad de ponerle los signos, sigo poniéndole tilde porque hay énfasis. Énfasis es la pronunciación. ¿Ya? Entonces, tildación enfática. Luego tenemos la tildación robúrica o disolvente. Lo que ya les había explicado en, a ver, voy a retroceder acá, en el hiato acentual, ¿no? ¿Se acuerdan? Del hiato acentual. Vocal abierta, vocal cerrada, siempre y cuando la cerrada lleve tilde. Cuando tú le pones tilde a la vocal cerrada, produces la separación. A eso se llama la tildación robúrica, o también conocida como tildación disolvente. ¿Por qué? Porque las vocales cerradas son las que llevan tilde y esa tilde hace de que se obligue a separar las vocales. Miren acá, búho, tilde en la U, día, tilde en la I, baúl, tilde en la U, bahía, tilde en la I, ¿ven? Las vocales cerradas son las que están con tilde. Entonces puede venir en el examen. Identifica la alternativa que presenta solo palabras con tildación robúrica. Entonces tú buscas todas las palabras que estén con tilde, sus vocales cerradas. Esas van a ser tildaciones robúricas, o también conocidas como la tildación disolvente, porque al ponerle tilde a la vocal cerrada provocas la separación de las vocales. Por eso nosotros le decimos el hiato acentual, ¿ya? Porque el hiato es separación, pues ya lo sabemos eso, ¿no? Listo. Y ahora a ver, para cerrar la explicación que corresponde a esta semana, mañana tenemos el desarrollo de nuestra práctica, ¿ya? Palabras compuestas, tildación de palabras compuestas. Acá tengo el primer caso que son palabras enclíticas, segundo caso las palabras adverbializadas y el tercer caso las fusionadas en una sola. Creo que lo vamos a poner con número, ¿ya? Para que no se pueda confundir. 1, entonces acá pondré palabras enclíticas, este es 1. Esto sería 2, ¿no? Palabras adverbializadas y este es 3, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí creo que se va a poder diferenciar, ¿no? Es más, creo que si lo ponemos con rojito. Ya, pero luego ya mejor. Listo. A ver. Entonces, palabras enclíticas. ¿Qué dice la regla de tildación para las palabras enclíticas? A ver, primero voy a preguntar. Este tema ya lo hemos hecho. Sacude, sacude, sacude. Vamos. ¿Qué son las palabras enclíticas? ¿Alguien me puede decir? Porque las enclíticas se diferencian de las proclíticas. ¿Cuál es la diferencia de las enclíticas de las proclíticas? A ver, por favor. Chicos, eso ya hemos hecho, ya hemos explicado. ¿Se olvidaron?
¿Qué son las palabras enclíticas y qué son las palabras proclíticas? Proclíticas. No me decepcionen. Este tema ya hemos hecho en pronombres. ¿Se acuerdan? Cuando van unidos a un sufijo. A un sufijo. No, nada tienen que ver los sufijos ahí. A ver, otro chico, otra señorita. O como sufijo al final. Nada, Al final, nada sí. tiene que ver los sufijos, hijo. Nada, absolutamente nada. Olvídate de los sufijos en los enclíticos y en los proclíticos. ¿No se recuerdan? ¿Mm? Ya les voy a recordar, ¿ah? Tienen que seguir repasando, pues chicos, ve, ya se les fue esa información. A ver, primero por los proclíticos. Los proclíticos son esto. Primero va el pronombre y después va el verbo, pero están separados. A eso se dice proclítico. ¿Se están recordando o no? Los proclíticos son palabras donde primero se escriben los pronombres y después el verbo, pero se escriben separado. Entonces acá dice, me lo presta. Eso es proclítico. Acá, se miró. Se es el pronombre, miró es el verbo. Están separados. Primero el pronombre y luego el verbo. Estos son proclíticos. En cambio, los enclíticos van unidos. Primero se escribe el verbo y luego los pronombres, pero unidos. Aquí dice, me lo presta. Primero escribo el verbo, presta, y luego me lo, préstamelo. Primero escribo el verbo, miro, luego sé, miróse. Estos son enclíticos. No se pueden olvidar, pues chicos. ¿Ya? Los proclíticos, palabras que se escriben separadas. Primero el pronombre y luego el verbo. Los enclíticos, palabras que se escriben unidas. Primero el verbo unido a su pronombre. ¿Ya? Entonces, la regla de los enclíticos tiene que ver pues con las palabras que están unidas, ¿ya? Verbo más pronombre. Dice, para los enclíticos debemos aplicar la tildación general. Ajá. Tildación general. Entonces acá, préstamelo. Primero yo dije que me lo presta, se convirtió en préstamelo. La mayor fuerza de voz está en la trasantepenúltima sílaba. Es una sobresdrújula. Si es una sobresdrújula, tengo que ponerle tilde, porque todas las sobresdrújulas llevan tilde sin excepción, hemos dicho, ¿no? Entonces, aplico la regla general de las sobresdrújulas. Por eso pones tilde. Préstamelo es una sobresdrújula y debe llevar tilde. Ahora acá, observa. Regla, se aplica en los enclíticos, se aplica la regla de tildación general, ¿ah? Se miró. Y al momento de unir, convertirlo en enclítico, miróse. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Miróse. Ah, está acá. Es grave. Es grave. Y como está terminando en vocal, la grave no lleva tilde. No debe llevar tilde, porque la regla así dice, ¿no? Las palabras graves o llanas solo llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante menos NS o vocal. Si está terminando en vocal, no debe llevar tilde. ¿Ya? Entonces, ¿qué regla de tildación se aplican en las palabras enclíticas? La regla de tildación general, de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y ahí estamos demostrando por qué préstamelo lleva tilde y por qué miróse no lleva tilde. ¿Ya? 2. Palabras adverbializadas. Palabras adverbializadas. Se dice adverbializadas porque terminan en mente, o sea, se les agrega la terminación mente. Por ejemplo, hábil es un adjetivo.
que lleva tilde. Si yo le agrego la terminación mente, va a decir hábilmente. Entonces, ¿qué dice la regla de las palabras adverbializadas? La tildación, ¿no? Que si la palabra lleva tilde, al momento de unirse con la terminación mente, mantiene su tilde. Eso es todo. Esa es la regla de palabras adverbializadas. En este caso, ¿ve? Hábil lleva tilde. Al momento de unir con mente, hábilmente, mantiene su tilde. Sutil no lleva tilde. Y al momento de unir, también mantiene su propia naturaleza. Esa es la regla de las palabras adverbializadas. Perfecto. ¿Ya? A ver, ¿alguien me puede decir por qué sutil no lleva tilde? ¿Se pronuncia sutil o sutil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la correcta pronunciación de esta palabra? ¿Sutil o sutil? Sutil. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Til. En til. Claro, es una palabra aguda. Es una palabra aguda. La pronunciación es sutil. Sutil. Es aguda. No lleva tilde porque está terminando en L, ¿ve? Si terminaría en N ese vocal, tendría tilde. Pero como está terminando en L, no lleva tilde porque es aguda. Porque si tú lo pronuncias sutil, sutil, deberíamos ponerle tilde, ¿no? Porque sería grave. Y como grave está terminando en L, que no es N ese vocal, debería llevar tilde. ¿Por qué no lleva tilde? Porque es una palabra aguda. Entonces no te olvides, la pronunciación correcta no es sutil, sino sutil. Pues es sutilmente, sin tilde. ¿Ya? Listo, chicos. Cerramos con las fusionadas en una sola. Esto también es sencillo. Si la primera palabra lleva tilde y la segunda palabra lleva tilde, al momento de unir, ¿qué pasa? Solo mantiene su tilde la segunda palabra. Esa es la primera regla. Si las dos palabras que se van a unir están con tilde, al momento de unir, solo mantiene su tilde la segunda. La primera pierde, que era 27º. Al unir, 27º. Solamente el segundo queda con tilde. El primero pierde su tilde. ¿Estamos? Segunda regla. Si la primera palabra lleva tilde y la segunda no lleva tilde, al momento de unir, pierde su tilde la primera. Pues ya no dices baloncesto, sino baloncesto, nada más. Si es que la primera palabra está con tilde y la segunda no, al momento de unir, pierde su tilde. Ahora, al revés. Si la primera no lleva tilde y la segunda sí lleva tilde, al momento de unir, la segunda mantiene su tilde. Mantiene su tilde, no pierde su tilde, sino mantiene. ¿Cuándo pierde su tilde? Cuando está primero, ¿no? Pero cuando está segundo, no pierde su tilde. Y cuarta regla. Si la primera palabra está con tilde y la segunda está con tilde, pero lo queremos unir solo con un guión, entonces ambos mantienen su tilde. Cuando lo unimos con guión, ambos mantienen su tilde. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, eso sería las reglas de tildación. Diacrítica, de monosílabos, polisílabos, enfática, robúrica y de palabras compuestas. Ya, jóvenes, entonces, por el día de hoy es toda la base teórica que hemos compartido. Mañana haremos uso de toda esta base teórica para poder desarrollar nuestros ejercicios tipo admisión, ¿no? Previo al desarrollo de nuestros talleres. Muy bien, chicos, yo les agradezco su atención y algunos alumnos y alumnas que participaron también. ¿Ok? Entonces nos reencontramos el día de mañana. Hoy por la tarde envío ya el aviso para la entrega de libros. Ya atentos los que se han inscrito, por favor, de este
salón para que puedan ir a recoger sus libros respectivos. ¿Ya? Cuídense, que tengan un buen día. Nos vemos, chicos. Hasta el día de mañana. Gracias, profesor. Hasta la próxima clase. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Juliana. Hasta mañana. Gracias, profesor. Ya, hasta mañana, Maricielo.